En principio, si tenéis alguna duda, yo no tengo problema con que me interrumpáis, sobre todo si voy muy rápido, porque, como decía, me introdujo Nacho, es la primera vez que doy una charla de divulgación, estoy acostumbrada más a charlas más técnicas, entonces, bueno, espero no ir demasiado rápido, espero que no sea demasiado técnico y demasiado pesado, pero si no, pues levantáis la mano, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en ir más despacio o aclarar cualquier término. Entonces, bueno, tenía aquí preparada una pequeña introducción de quién soy, pero creo que ya Nacho ha introducido bastante bien cuál ha sido mi paso por la academia hasta ahora, que es bastante breve. Pero bueno, como ya he comentado, hice un pequeño cambio de rumbo porque empecé con la aeronáutica y cuando fui a hacer el trabajo de fin de máster encontré este grupo en la Universidad de Sevilla que se dedica a hacer fusión y me pareció muy interesante y ya pues al final me engancharon y empecé a hacer el doctorado y ahí llevo pues eso desde 2022, que en principio defenderé la tesis el año que viene si todo va bien y a ver luego qué pasa. Pero bueno, hoy quería introduciros un poco a la fusión nuclear y para ello quería empezar explicando o motivando por qué necesitamos esta fuente de energía. Y como probablemente sabréis, el consumo eléctrico mundial no para de crecer por diversos motivos, porque hay países que ahora mismo están incrementando su desarrollo, entonces se están electrificando más, como pueden ser países en Sudamérica o en África, mientras que los países que llamamos desarrollados, como pueden ser los europeos, también están derivándose hacia la electrificación del transporte, de la industria, de manera que al final estamos cada vez consumiendo más energía. Y aquí podéis verlo pues, desglosado en regiones, ¿no? En Europa a lo mejor el consumo ha sido un poco más estable, pero en regiones como Asia veis como en los últimos años, estos 1990 a 2020, ha ido creciendo con gran rapidez, estos los pequeños picos aquí, las pequeñas bajadas, ¿no? Del COVID y la crisis en 2008. Entonces, para satisfacer este requerimiento de electricidad, que es cada vez creciente, vamos a necesitar nuevas fuentes de energía. Porque si nos fijamos en la generación de electricidad, esto en concreto desde la Unión Europea, en los últimos años, aquí también desde 1999 a 2018, lo que podemos ver es que el 50% de la electricidad que consumimos ha sido generada por combustibles fósiles, que serían el carbón y el petróleo, que aparecen aquí en negro, o el gas natural en azul. Y el problema es que, como sabéis, estas fuentes de energía tienen unas grandes emisiones de CO2, con lo cual estamos contribuyendo al cambio climático. Necesitamos encontrar unas fuentes de energía que reduzcan estas emisiones de CO2 o que idealmente sean cero. Y aquí lo que ha surgido son las energías renovables, ¿no? Que nos han permitido reducir esta dependencia de los combustibles fósiles. Como podéis ver, en los últimos años la generación de electricidad ha ido creciendo con las renovables, o hemos ido dependiendo más de las renovables, lo que nos ha permitido empezar a reducir esas emisiones de CO2. Pero las predicciones más optimistas siguen indicando que vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles hasta mínimo 2050, si no encontramos otras fuentes de energía. Y como decía, pues al final esta energía lo que implican son altas emisiones de CO2. Aquí podéis ver las emisiones en Europa. Esto es una captura de pantalla que hice en febrero, cuando estaba preparando la charla. Como podéis ver, hay bastantes diferencias según la región en la que nos fijemos. En Francia, en este momento, las emisiones eran prácticamente cero, mientras que en Polonia o algunos otros países eran bastante más altas. En España no estamos tan mal. En el momento en el que hice la captura, pues no estábamos tan mal, pero seguimos también emitiendo demasiado CO2, más del que nos podemos permitir si queremos frenar el cambio climático. Y aquí podemos ver el mix energético que tenemos en España, es decir, de dónde proviene la energía que consumimos. Podéis ver que la principal contribución, si miramos aquí, que igual está un poco pequeño, pero bueno, la principal sería el gas natural, que está aquí en rojo o en rosa, y también tenemos una fuerte dependencia de la nuclear, que en este caso sería la fisión. Y en España en concreto, pues tenemos también una buena contribución de la energía eólica en azulito y la solar en naranja, y también un poco de la hidráulica, ¿no? Que vemos aquí en azul. El problema que tenemos con las energías renovables es que dependen del clima y dependen de la hora del día. Como podéis ver, la solar
en las horas de la noche, estos son las 5 de la tarde, estos son las 6 de la mañana, no tenemos obviamente energía solar, mientras que la eólica va a depender de si tenemos viento o no. Entonces, para tener un mix energético futuro, el mix ideal requeriría de energías que sean independientes del clima, que es el problema que tienen al final las renovables, y obviamente queremos unas energías que no den emisiones de CO2. Podemos comparar, en este caso, el mix energético en España que hemos visto antes con el de Francia, y aquí lo que vemos es que el de Francia, cerca del 70% viene de las centrales nucleares, que al final, pues, el beneficio es que no tienen emisiones de CO2, ¿no?, comparado con los combustibles fósiles. Y la propuesta que tenemos, o que está creciendo ahora mismo en el frente o en las investigaciones energéticas, es un mix donde se combinen las energías renovables, que ya hemos visto que pueden alcanzar en la actualidad hasta un 20% de la producción, con una energía de base, que sería la fusión, que tiene la ventaja de que no depende del clima y es limpia, no tiene emisiones de CO2, que es lo que queremos conseguir. Además, se trata de una energía que es segura y virtualmente inagotable, que es algo que decimos mucho y luego veremos a qué nos referimos con esto, y sería la energía que utilizaríamos de base para tener la inercia de la red, que no dependa pues, ni de la hora del día ni de la época del año. Y además la ventaja también, un poco frente a la fisión, de que los residuos que produce sí son también residuos radiactivos, pero son de corta duración, como también veremos luego en las diapositivas de discusión. Entonces, ahora que hemos visto por qué necesitamos la fusión, vamos a intentar explicar cómo funciona. Y como un poco introducción general, ¿qué es la energía nuclear? Que en este caso sería tanto la fusión como también la fisión. Pues, como su nombre indica, es la que está relacionada con el núcleo del átomo. Entonces, si miramos, por ejemplo, una botella de plástico, en escala microscópica lo que vemos es que está formada por una cadena de moléculas, y si nos vamos fijando un poco más, hacemos otro zoom, lo que tendríamos es que las moléculas están compuestas por átomos, ¿no? Y el átomo, para el que no se acuerde del colegio, pues está formado por un núcleo, como vemos aquí, y rodeado de electrones, un poco de manera simplificada. Y este núcleo va a estar formado por los protones, que son las partículas con carga positiva, y los neutrones, que son las partículas que no tienen carga. Los protones aquí van a determinar el número atómico, que es básicamente qué elemento tenemos. Y cuando vamos aumentando el número de protones, pues vamos a ir moviéndonos en la tabla periódica. Mientras que los neutrones, que como he dicho no tienen carga, son los que hacen como de pegamento dentro del núcleo, van a hacer que el núcleo se quede unido. Y entonces, bueno, si el número atómico lo determinan los protones, la masa atómica va a ser la suma de los protones y los neutrones, que luego veréis por qué es importante esta pequeña distinción. ¿Y cuál es la ventaja de las energías nucleares? Que en este caso, como os digo, no es solo la fusión, también es la fisión. Pues es que por reacción, en los combustibles fósiles se trata de reacciones químicas, vamos a decir que genera un electronvoltio, ¿vale? El electronvoltio es una unidad de energía, no hace falta entrar más en detalle, mientras que las reacciones nucleares van a generar 1.000.000 de veces más energía por cada reacción. Entonces esta es la ventaja que tienen estas fuentes de energía, que siempre se dice que con el agua que tenemos en una cucharita de café podríamos generar la misma energía que con el petróleo contenido en 143 barriles o 28 toneladas de carbón. Es simplemente para que os hagáis una idea de cómo de energéticas son estas reacciones y por qué son tan ventajosas al final. Necesitamos mucho menos combustible en el fondo. Y aquí ya sí vamos a entrar un poco a hacer la distinción entre la fusión y la fisión, que como he dicho, los dos son energías nucleares, pero la fisión, que es la que tenemos ahora, la que estamos acostumbrados a denominar energía nuclear, que es la típica de las películas, de los Simpsons, de Chernobyl y eso, en la fisión lo que hacemos es dividir un átomo pesado, típicamente el uranio, en átomos más ligeros, de manera que vamos a ir recorriendo esta curva de derecha a izquierda, y en esta curva, al
ir hacia arriba estamos liberando energía. Mientras que en la fusión lo que estamos haciendo es unir, como su nombre indica, fusionar dos átomos más ligeros dando lugar a uno más pesado. Y aquí igualmente estamos recorriendo la curva, pero en este caso de izquierda a derecha, pero veis que también vamos a ir aumentando la energía, ¿vale? Y esto indica simplemente que hay una liberación de energía en el proceso. Y aquí, en ambos casos, es siguiendo la ecuación famosa de Einstein, de que la energía que se libera depende de la diferencia de las masas que tengamos al principio y al final de la reacción. Entonces, bueno, eso que me gustaría que quedara claro que la diferencia de la fisión es separar un átomo pesado y la fusión es unir dos átomos pequeños. Y en el caso de la fusión, la investigación en el mundo se ha centrado en estos tres elementos que vemos aquí, que ahora vamos a explicar un poco qué son. En primer lugar tenemos, bueno, en los tres casos se trata de isótopos del hidrógeno. En primer lugar, cuando hablamos del H1, sería el hidrógeno como tal, que está formado por un protón y un electrón, mientras que luego los otros dos isótopos, que son muy importantes y que voy a mencionar mucho en la charla, son el deuterio, que tiene el mismo protón y el electrón, pero además tiene un neutrón, y por eso tiene masa atómica 2, y el tritio, que en este caso tiene dos neutrones, y sumados al protón pues tienen masa atómica 3. Y con estos elementos, el deuterio y el tritio, existen varias posibles reacciones para conseguir la fusión en la Tierra. Aquí podéis ver básicamente la probabilidad de que ocurra la fusión según la energía a la que nos encontramos. Entonces tenemos varias reacciones entre el deuterio y el tritio, por ejemplo la reacción deuterio-deuterio, que puede ocurrir de dos maneras, y hay el 50% de probabilidad de que ocurra una u otra, o sea, puede ocurrir una, puede ocurrir la otra con la misma probabilidad. Y luego tenemos aquí la reacción deuterio-tritio, que veis en azul, que como podéis ver, bueno, la sección eficaz, lo que os decía, es simplemente un indicador de la probabilidad de que ocurra. Entonces, como veis, tiene la probabilidad más alta de ocurrir, y además, si os fijáis, este pico es el que sucede a menor energía. Entonces, la ventaja de la reacción deuterio-tritio, que por eso es en la que nos vamos a centrar, es que es la más probable a las menores energías, la que va a ser más fácil de conseguir, entonces. Y además de esas dos ventajas, también tiene unos productos de la reacción, si os fijáis, que van a ser beneficiosos para nosotros, porque tendría la partícula de helio 4, que la vamos a utilizar para calentar el plasma, y luego un neutrón, que es esta N de aquí, que utilizaremos para producir electricidad, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego en más detalle. Pero ¿qué pasa? Que si decimos que la reacción deuterio-tritio es la más ventajosa porque es la que puede ocurrir a menores energías, pero aún así vamos a necesitar energías o temperaturas muy altas para conseguir la fusión, porque aquí esta escala está en kiloelectronvoltio, y para que os hagáis una idea, un electronvoltio son unos 10.000 grados centígrados. Entonces, vamos a necesitar temperaturas en nuestros experimentos de fusión de alrededor de 200 millones de grados. Y si lo comparamos con el centro del Sol, que está a unos 15 millones de grados, pues veis que es más de 10 veces más temperatura que la que tenemos en el centro del Sol. Y aquí está un poco la complejidad de la fusión y por qué está siendo difícil conseguir una fuente de energía basada en la fusión. ¿Y qué pasa a estas temperaturas tan altas? Bueno, como sabéis, al ir aumentando la temperatura vamos a ir cambiando de estado de la materia. Tendremos al principio sólido, si calentamos un poco pues tenemos líquido y si seguimos calentando tendremos un gas. Y cuando calentamos todavía más tenemos lo que conocemos como el cuarto estado de la materia, que sería el plasma. Y el plasma es básicamente el gas que al calentarlo más se van a separar los electrones de los núcleos, de manera que vamos a tener un gas que está ionizado, que las partículas cargadas van cada una por su lado. Y esto va a hacer que esas partículas respondan a los campos electromagnéticos, es decir, a un campo magnético o un campo eléctrico que le apliquemos al gas. Y el plasma, aunque nos suene a lo mejor un poco lejano, un poco a ciencia ficción, es
básicamente el estado de la materia más común en el universo, porque el 99% del universo está en estado de plasma, porque tenéis que pensar en la cantidad de estrellas y de nebulosas que hay en el universo. Y el problema es que a estas altas temperaturas, para conseguir la fusión, vamos a necesitar confinar las partículas para que estén el suficiente tiempo juntas para que se puedan unir, para que se puedan producir estas reacciones de fusión. Necesitamos encontrar una manera de confinar esas partículas. Y como podéis imaginar, a temperaturas tan altas pues no es fácil encontrar materiales que vayan a soportar esto. Entonces vamos a ver ahora qué posibles soluciones se están estudiando para conseguir el confinamiento del plasma. En primer lugar, la que encontramos en la naturaleza es el confinamiento gravitacional, que es básicamente el que se da en el Sol, y este se debe a la alta masa que tienen las estrellas, pues por la propia gravedad se pueden mantener unidas. Pero obviamente nosotros no podemos reproducir un reactor con una masa tan grande como la del Sol en la Tierra, necesitamos encontrar otras maneras. Entonces, otra forma que se ha estudiado, que igual habréis escuchado en las noticias porque hubo un récord hace no mucho, es el confinamiento inercial, que básicamente lo que utilizan son láseres, de manera que apuntan todos a una bola, por así decirlo, donde están las partículas, y las mantienen unidas el suficiente tiempo para que se fusionen. Lo que pasa es que esta manera de confinamiento permite alcanzar, el tiempo de confinamiento es muy corto, es básicamente un instante, entonces tampoco, bajo mi punto de vista, para lo que es producción de energía no es lo más práctico. Y luego tendríamos el confinamiento magnético, que aquí lo que utilizamos son pues, campos magnéticos para confinar las partículas. Y este es el tipo de confinamiento más extendido en el mundo y en el que me voy a centrar hoy aquí. Y aquí básicamente, como os decía, al ser el plasma un gas ionizado, cuando aplicamos un campo eléctrico o un campo magnético, las partículas van a seguir esas líneas de campo. Entonces pasaríamos de tener una sopa de partículas, como se suele decir, a tener partículas que van en la dirección en la que nosotros queremos, siguiendo pues la ecuación de Lorentz. Entonces aquí tenemos una animación, a ver si... Vale. Que explica un poco esto, el concepto de confinamiento magnético. Como veis tenemos las partículas que en ausencia de campo magnético van cada una un poco hacia donde quieren y entonces pondríamos unos imanes de manera que generamos un campo magnético lineal y veis cómo las partículas pues, van siguiendo el campo magnético según si son electrones o iones pues en una dirección u otra. ¿Y qué pasa? Que obviamente si lo tenemos en línea, al final las partículas cuando lleguen al final del reactor se van a escapar. Entonces lo que pensó la gente fue, pues bueno, cerramos el tubo y así van a seguir las partículas dando vueltas de manera continua, que eso es un poco la idea que dio origen a los reactores que veremos hoy. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este donut de campo magnético? Que aparecen unas fuerzas que no entraremos hoy porque es un poco complejo, pero estas fuerzas van a hacer que las partículas se acaben perdiendo, las van a ir expulsando del plasma poco a poco, que es lo que llamamos los drift magnéticos. Entonces, para evitar que las partículas se perdieran por esos drifts, lo que se hizo es básicamente meter un transformador eléctrico en el centro del plasma, como veremos aquí ahora. Y este transformador va a inducir una corriente dentro del plasma que va a su vez a generar un campo magnético en otra dirección, en la dirección alrededor del tubo. Y esto va a hacer que las líneas de campo, como veis aquí, sean helicoidales. En vez de ser rectas, como teníamos antes, van a curvar las líneas de campo y esto va a eliminar esos drifts que os comentaba, de manera que vamos a mejorar el confinamiento del plasma. Y bueno, esto es un poco un resumen, pero vamos a verlo aquí un poco más despacio, ¿vale? El concepto que predomina en la investigación en fusión ahora mismo, que es el tokamak, que son este tipo de reactores con forma de donut, que la ventaja que tienen es que son simétricos alrededor de lo que es el donut. Si cortamos el donut en distintas secciones, vamos a tener un comportamiento muy parecido y eso simplifica luego mucho los cálculos y también las predicciones.
Entonces, en este tipo de reactor definimos normalmente dos direcciones, la toroidal, que es alrededor del toro o del donut, aquí marcada en azul, y la poloidal, que sería rodeando el donut por fuera, que es la que veis en rojo. Entonces, como os decía, lo primero que ponemos son estas bobinas azules. Uy, que se me ha olvidado el puntero. Vale, son estas bobinas azules que son las que creaban ese campo lineal en la dirección toroidal, y esta va a ser la contribución principal al campo magnético. Pero luego, como veíamos, aparecían los drifts, y entonces lo que hacemos es introducir este transformador, que lo llamamos el solenoide, que va a inducir una corriente en el plasma, como está aquí en verde, y esta a su vez va a dar lugar al campo magnético poloidal, que está aquí también marcado en verde. Entonces la contribución o la suma del campo azul, que va siguiendo el toro, y el campo verde, que va alrededor del toro, va a hacer que tengamos estas líneas helicoidales, ¿vale?, que veíamos antes, que básicamente, como os decía, pues sirven para mejorar el confinamiento del plasma. Y bueno, además de estas bobinas azules, que son las toroidales y el solenoide, también vamos a tener estas bobinas que veis aquí en gris, que se llaman bobinas poloidales, que simplemente nos sirven para darle un poco la forma al plasma que queremos. Podemos hacerlo más achatado, un poco más alto, y también posicionarlo dentro del reactor. Entonces esto sería lo que llamamos el concepto del tokamak, que, como os he dicho, es una tecnología un poco más simple porque tiene simetría, y el problema que tiene es que la operación del tokamak va a ser pulsada, es decir, no podemos operar el tokamak de manera continua y limitada, porque estamos limitados por el solenoide, que al final el solenoide lo que va haciendo es una rampa de corriente que va a inducir ese campo magnético, pero esa rampa de corriente tiene un principio y tiene un fin, no podemos hacerlo de manera indefinida. Entonces esto es un factor bastante limitante a la hora de tener plantas de potencia de fusión, porque indicaría que tenemos que hacer la producción de la energía pulsada. Entonces, como solución o alternativa, surgió el concepto del Stellarator, que, como veis aquí, ya es una máquina bastante más compleja, porque la principal ventaja es que nos quitamos el solenoide, porque la geometría esta helicoidal de las líneas de campo la conseguimos con las bobinas. Ponemos las bobinas en la manera que necesitemos para conseguir esas líneas de campo helicoidales. Entonces, al final, lo que tenemos son bobinas con geometría muy compleja, como podéis ver aquí. Pero la ventaja es que ya no tenemos esa operación pulsada, sino que podemos operar de manera continua todo lo que las bobinas aguanten. Entonces, esto es básicamente lo que veis aquí, con la geometría de las bobinas toroidales conseguimos estas líneas de campo que dicen twisted, que es como que están retorcidas, de manera que no se nos pierdan las partículas por los drifts que veíamos antes. Y esto, pues como os decía, permite que los experimentos tengan mayor duración, no estamos limitados por el solenoide, pero obviamente son mucho más caros y más complejos de fabricar. Entonces tenemos que encontrar un poco el equilibrio. Y algunos Stellarator importantes en el mundo, el más grande se llama Beldstein 7X, que está en Greifswald, en un pueblo cerca de Berlín, en Alemania, y tuvo su primer plasma en diciembre de 2015 y es uno de los Stellarator más optimizados ahora mismo en el mundo. Y luego otro Stellarator es el TJ2, que está aquí en España, está en Madrid, en lo que se llama el CIEMAT, que es un laboratorio de ciencias en general, y tiene un laboratorio de fusión. Y este es un poco más antiguo, tiene mi edad de hecho, que tuvo su primer plasma en 1997. Y aquí quería enseñaros también un poco pues, la cantidad de máquinas, tanto tokamak como Stellarator, que hay en el mundo, que bueno, hay una página donde se puede investigar un poco y ver las características de los que tienen, y ya aquí os hago un pequeño spoiler de que en Sevilla también, ahora veremos, tenemos una de estas máquinas. Entonces, una vez que hemos visto qué dos maneras tenemos de alcanzar el confinamiento, vamos a ver un poco cuál es la ruta que se está siguiendo en Europa y en el mundo en general para conseguir la fusión nuclear.
Y ya os adelanto que hasta el momento nos hemos centrado bastante en los tokamaks por lo que os decía, son geometrías más simples, antes no teníamos tantas herramientas computacionales, tantas capacidades de los ordenadores, entonces el tokamak era bastante más sencillo de hacer las predicciones y los cálculos. El Stellarator, ahora mismo sí hay empresas que están apostando más por el Stellarator, pero porque ha habido muchos avances en las tecnologías y en los ordenadores. Pero tradicionalmente en Europa y en el mundo se ha apostado por el tokamak. Entonces, en Europa hay lo que se conoce como el roadmap para la fusión, que es la ruta europea, que está principalmente en 3 pasos. Tendríamos primero los tokamaks experimentales, que es en el momento en el que nos encontramos ahora, que son, por los que ha mencionado antes Nacho, los tokamaks en los que la gente que estamos investigando ahora vamos y hacemos experimentos para aprender un poco sobre el plasma, la física que hay detrás y la ingeniería que necesitamos, que son, por ejemplo, pues son los que ha mencionado de MassTube y Access Upgrade, que es donde yo, por ejemplo, he ido a hacer experimentos. Y luego tendríamos el segundo paso, que quizá os suene un poco, que se llama, en Europa, es el reactor ITER, que ya sería, como veis, bastante más grande, con el objetivo de ya producir bastante más energía que los reactores que tenemos ahora, y el objetivo de ITER es demostrar que la fusión es viable como fuente de energía. Y ya una vez que eso se hubiera demostrado, el objetivo en Europa tenemos el tercer paso, que es el reactor demo, que son plantas de demostración en las que ya sí estaríamos conectando el reactor a la red eléctrica y produciendo electricidad a partir de la fusión. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cada uno de los 3 pasos. Y al principio lo que tenemos, como os decía, son los reactores experimentales, que el más importante que ha habido en el mundo ha sido este reactor que se llama JET, que significa el Joint European Tokamak, o el Tokamak Europeo Unido, que se construyó en 1983, empezó su operación en 1983. Su objetivo era ser un banco de pruebas para ITER, o sea, igual que todos los reactores que tenemos ahora, era permitirnos aprender poco a poco qué hay detrás, qué física hay detrás de la fusión y de los experimentos que hacemos. Y bueno, ha sido y es el reactor más grande del mundo. Lo que pasa es que el año pasado se decidió parar su operación porque llegó un poco al final de su vida útil. Y bueno, también ahora, cuando ya se está haciendo el decommissioning, el apagado del reactor, vamos a aprender mucho de cómo se puede hacer esto en los tokamaks gracias a JET. Y bueno, aquí, porque tuvierais algunos datos, el volumen de plasma que cabe dentro de la máquina es bastante grande, son 60 metros cúbicos, que es como lo que cabe, la capacidad que tienen 2 camiones, y se generaban campos magnéticos de hasta 4 Tesla, que es 80.000 veces el campo magnético de la Tierra. Son imanes bastante potentes. Y luego también teníamos una intensidad del plasma con el solenoide que os decía antes de hasta 5 megaamperios, que bueno, un poco lo que consumirían 200.000 hornos encendidos a la vez. Y en JET, quizá os suene también el nombre si os ha interesado en algún momento esto de la fusión, se han conseguido los mayores récords a lo largo de la historia. El primero fue en 1997, donde se consiguió una potencia de fusión, o sea, producir una energía de 16,1 megavatios, cuando estábamos dándole una potencia de entrada de 24 megavatios. Es decir, más o menos conseguimos producir un 0,67 o un 67% de lo que estábamos metiéndole al reactor, que al final un poco el objetivo de ITER es ese, es demostrar que podemos sacar más energía de la que le estamos metiendo. Y otra de los récords que se consiguió en JET fue ya un poco más adelante, en 2021, que se enfocaron en conseguir el pico de energía más alto, porque aquí veis que se consiguió un pico de energía de 16,1 megavatios, pero duró un par de segundos. Y en 2021 se enfocaron en poder alargar este pico de energía durante más tiempo, entonces consiguieron producir 10 megavatios y prolongarlo durante 6 segundos.
Y esto sirvió para validar también bastantes de las predicciones que se están haciendo de cara a ITER. Y bueno, fue el récord mundial de energía de fusión de manera sostenida. Y aquí, ¿qué es lo que nos limita en el tema temporal? Pues lo que pueden soportar los imanes que tenemos. Entonces, una vez que consigamos mejorar las tecnologías para los imanes, vamos a poder realizar plasmas más largos. Y porque tengáis una idea, como os decía antes, de cómo de energética es la fusión o la energía nuclear frente a otra energía, esta producción de energía se consiguió con 100 microgramos de tritio y 70 microgramos de deuterio. Y para producir la misma cantidad de energía con combustibles fósiles habría hecho falta 1 kilogramo de gas natural o casi 4 kilogramos de carbón, para que veáis ahí ese 10 elevado a 6, ese millón que veíamos de diferencia entre una energía y la otra. Y entonces, como os comentaba, el objetivo de los reactores que tenemos ahora es hacer predicciones y ayudarnos a entender la física de cara a ITER, cuando ya podamos conseguir más energía producida de la que estamos metiéndole al reactor. Entonces, el objetivo de ITER pues, es eso, demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión, y muy importante para fines pacíficos, porque como os decía antes, hay varios tipos de confinamiento. El confinamiento inercial puede tener un uso un poco menos bondadoso, como quien dice. Entonces es muy importante que los tokamaks, y concretamente el objetivo de ITER, es el desarrollo de esta tecnología para fines pacíficos. Y en este caso ITER se trata de un proyecto internacional, es uno de los más ambiciosos de la humanidad, y se está trabajando, se está construyendo en colaboración entre un montón de países de la Unión Europea, con Estados Unidos, Japón, Rusia, China, Corea del Sur y India. Y esto se está haciendo de una manera que la industria necesaria para la fusión se desarrolle en todos los países a la vez, que no haya un país que vaya a construir el reactor y entonces ese sea el país que se quede con la industria y con el conocimiento para construir el reactor. Entonces se han repartido la fabricación de las distintas componentes del reactor entre todos estos países para promover eso, el desarrollo de la industria de manera mucho más globalizada. Y bueno, un poco porque os hagáis una idea, es un reactor enorme. Aquí veis el tamaño de lo que sería una persona, tiene un radio aquí de 6 metros, y en este caso la corriente del solenoide sería unos 15 megamperios y un campo de 5 teslas, que ya es bastante más grande de lo que teníamos en JET. Y de hecho el solenoide central de ITER, que sería el elemento que va aquí en el centro, va a ser el imán superconductor más grande que se haya construido jamás, pudiendo producir un campo magnético de hasta 13 teslas, que es 280.000 veces el campo de la Tierra. Y en este caso, en ITER se van a utilizar imanes superconductores, pero de baja temperatura, que luego veremos un poco, si no os suena, a qué se refiere esto. Y entonces, como os decía, el objetivo de ITER va a ser producir más potencia de fusión que la energía que le estamos metiendo para que funcione. En concreto, vamos a intentar producir unos 500 megavatios en un pulso de 7 minutos, utilizando una potencia de entrada de alrededor de 50 megavatios, es decir, consiguiendo una ganancia, la Q, de 10 veces más energía producida de la que estamos utilizando. Y esto, pues eso, nos permitirá validar los modelos y las predicciones que hemos hecho a lo largo de los años en los reactores experimentales, y también ITER pretende ser un banco de pruebas para otras tecnologías que vamos a necesitar en la fusión, como son la producción de tritio a partir del litio o el mantenimiento remoto con robots, porque obviamente no podemos estar apagando la máquina y entrando para hacer el mantenimiento. Cuando haya que cambiar alguna pieza o algo, pues necesitaremos utilizar el mantenimiento en remoto. Y bueno, aquí algunas imágenes para que os hagáis una idea del tamaño que tiene este reactor. Esto es una parte de la cámara de vacío dentro de donde tenemos el plasma. Esto era en mayo de 2022, que la estaban ya montando en el reactor. Y aquí, bueno, igual, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene lo que sería una persona comparada con la cámara de vacío. Y aquí tenemos la bobina poliidal, que es lo que veíamos, son las que están alrededor del toro,
que nos ayudan para darle la forma al plasma, y esta es la más pequeña de las, creo que son 6 que tiene ITER. Y bueno, aquí cuando estuve en julio de hace un par de años en ITER, que tuve mucha suerte porque pude entrar a ver cómo estaban montándolo y eso, bueno, yo no cabía en la foto prácticamente con la bobina de lo grande que era. Y bueno, ya lo que os decía, al final el objetivo de ITER es demostrar que la fusión es viable como fuente de energía, pero luego tenemos que dar un paso más allá y es conectar el reactor a la red. Y eso no es el objetivo de ITER, ese es el objetivo de demo, que son las plantas de demostración, que por eso se llama demo, de la fusión. Y aquí ya sí tendríamos el reactor conectado a la red eléctrica, y en este caso, para producir la electricidad, lo que utilizamos son los neutrones, que veíamos antes que al fundir o fusionar el deuterio y el tritio se va a producir un neutrón. Esos neutrones no sienten los campos magnéticos, entonces se van a escapar del reactor y chocarán con la pared. Aquí la tecnología que se va a utilizar todavía se está decidiendo, pero bueno, lo más esperable es que tengamos un líquido alrededor de la pared, de manera que los neutrones van a calentar ese líquido. Y entonces ese líquido, ya más parecido a otras plantas de electricidad típicas, en un intercambiador de calor, va a darle o va a calentar agua para producir vapor. Y ese vapor moverá una turbina que ya será la que nos dé la electricidad, pues eso, como en las plantas que tenemos ahora de fisión también, por ejemplo. ¿Y por qué es tan grande ITER? ¿Cuál es la ventaja de que sea tan grande? ¿O por qué se hizo tan grande? Pues es porque la potencia que podemos producir en la fusión va a ser proporcional a varios parámetros. Principalmente el campo magnético, que es la B, esta que tenéis aquí, que como veis está elevado a la cuarta, o sea, tiene una gran relevancia, y también al radio de la máquina. Esto es una relación que hemos tenido de manera empírica, ¿vale? Con los experimentos que hemos ido haciendo, pero también de manera analítica. Entonces sabemos que a mayor campo magnético y mayor radio de la máquina, más probabilidades vamos a tener de conseguir potencia de fusión, o más alta va a ser la potencia que produzcamos. Y bueno, esto va a indicar que para la mayor producción de energía necesitamos o bien máquinas más grandes o campos magnéticos más grandes. Entonces, cuando se construyó ITER, básicamente dijeron, vale, ¿cuál es el campo magnético más alto que podemos conseguir? Que en aquella época pues era en torno a 5,6 tesla, 5 tesla y medio. Y dijeron, vale, pues si nuestro objetivo es, como hemos visto, una Q de 10 veces más energía producida de la que usamos, pues esto nos sitúa en esta gráfica, nos dice que nuestro radio o nuestro tamaño de la máquina tiene que ser de 6 metros. Entonces así fue como se decidió el tamaño o la escala que tenía que tener ITER para la Q que queríamos conseguir, la ganancia que queríamos de 10. ¿Qué pasa? Que hemos ido avanzando en las tecnologías de los imanes y entonces ahora se nos ha abierto otro campo de posibilidades, que es esta zona que antes estaba en rojo, que son los campos magnéticos más altos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues venirnos a una zona de reactores más pequeños, más compactos y al final más baratos y más fáciles de construir, porque ITER es impresionante verlo en persona, pero también te das cuenta de la complejidad que supone, sobre todo además cómo se ha hecho, que se ha repartido en cada parte del mundo, entonces ha sido complejo poner de acuerdo a todos los países y que luego eso, cuando lo junte, no haya ningún problema. Y estos campos magnéticos más altos se consiguen con lo que son los materiales superconductores, que por si no suenan, pues al final en los materiales conductores normales, los imanes normales, perdemos gran parte de la energía por la resistencia eléctrica y esa energía se disipa en forma de calor. En los superconductores esa resistencia es muy pequeña o prácticamente nula, de manera que no perdemos energía y podemos conseguir campos magnéticos más altos. ¿Cuál es el problema de los superconductores? Que para que el material se comporte de esta manera, sea superconductor, necesitamos temperaturas muy bajas. Concretamente, cuando se descubrió en 1911, esta propiedad se observó para una temperatura cercana al cero absoluto, al 0 Kelvin, que son menos 270 grados. Entonces, bueno, os podéis imaginar que esto también
aumenta las complejidades del reactor. Y como os decía, en ITER se van a utilizar los que son los superconductores de baja temperatura, que cuando decimos baja temperatura son muy bajas, son menos de 200, o sea, por debajo de menos 200 grados. Y estos superconductores, aunque nos dan campos magnéticos muy altos, no nos dan, o sea, no es nada comparado con los que nos dan los superconductores de alta temperatura, que nos permiten, pues como veis aquí, llegar a campos magnéticos mucho más altos que los de baja temperatura, que están aquí en rojo, y además nos permiten tener el reactor a temperaturas no tan bajas, que aquí, ojo, no tan bajas no es a 25 grados como estamos ahora, sino un poco por encima de menos 200 grados, que aún así pues vamos a necesitar obviamente enfriar las bobinas, pero bueno, la ventaja es eso, que nos permiten alcanzar campos magnéticos mucho más altos que los de baja temperatura. Y ese camino de campos magnéticos más altos es el que se está siguiendo en el reactor Spark, que es un camino alternativo a ITER. ITER eligió, en aquel momento, las opciones que teníamos era hacer un reactor muy grande. En Spark han optado por un reactor bastante más pequeño, aquí veis la comparativa del tamaño de una persona, porque van a utilizar estos superconductores de alta temperatura, que llamamos los HTS. Y en este caso, pues ITER vamos a tener un campo magnético de hasta 12,2 teslas, mientras que en ITER veíamos que tendríamos un campo de 5 o 5,5. Y en el caso de Spark, en vez de la Q de 10, pues su objetivo es conseguir una Q de mayor de 2. O sea, el doble de energía producida de la que está consumiendo el reactor. Y este es un reactor que se está construyendo ahora mismo por el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en colaboración con una compañía privada, que bueno, es la que vemos aquí, el Commonwealth Fusion System. Entonces ahora mismo se están centrando en desarrollar esta tecnología de los superconductores de alta temperatura, los HTS, porque no es una tecnología que esté establecida ni que esté muy extendida ahora mismo en general en el mundo. Entonces, en estas investigaciones que están haciendo con los HTS, han conseguido un imán superconductor que ha llegado a dar un campo magnético de 20 teslas, que igual que antes, para que os hagáis una idea, comparado con el campo magnético terrestre, serían 400.000 veces el campo magnético aquí en la Tierra, o 12 veces más fuerte que una resonancia magnética. También por si a alguien esa referencia le sirve más. Y bueno, también para que entendáis el alcance que tiene esto o lo importante de la investigación que están haciendo, cuando construyeron este imán contenía cerca del 10% del suministro mundial de superconductores de alta temperatura del mundo. O sea, a mí me parece un dato bastante importante o bastante impactante para entender cómo de nuevo es lo que están haciendo. Y en este caso, pues bueno, la masa del imán parecía a la que tiene un camión vacío y utilizaron 267 kilómetros de cable superconductor, que en referencia andaluza, pues Sevilla, Cádiz, ida y vuelta. Aquí la verdad es que no sé muy bien si será como darle la vuelta a la isla o a la mitad de la isla, pero mucho superconductor. Entonces, bueno, ahora que más o menos espero que haya quedado claro por qué necesitamos la fusión nuclear y cómo funciona, y bueno, qué opciones tenemos para confinar el plasma y cuáles son el camino que se está siguiendo en Europa, quería hablaros también un poco de la fusión en España. Y bueno, si me da tiempo, que tampoco quiero alargarme mucho, del diagnóstico que yo utilizo en mi doctorado. Y ya por último tenía unas diapositivas para la discusión, por si nadie se anima, pues bueno, para tener un poco también por dónde empezar. Entonces, bueno, dentro de la fusión en España, como os comentaba antes, tenemos un Stellarator aquí, que es el TJ2, que está en Madrid y es parte del CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que acoge el Laboratorio Nacional de Fusión. Y bueno, aquí en el TJ2 se estudian los plasmas confinados a alta temperatura y en general tecnologías necesarias para la fusión. Y luego también muy importante en España, que quizás también lo habréis visto en las noticias, es el IFMIF Dones, que hace, no sé si fueron 5 años así, se decidió que se iba a construir en España. Hubo una pequeña lucha dentro de varios países europeos por conseguir ser la sede.
Y básicamente esto es una fuente de neutrones orientada a demo. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tenemos realmente ni idea de cómo se van a comportar los materiales cuando estén sometidos a las condiciones que se van a dar dentro de un reactor de fusión. Porque los neutrones que tenemos en la fisión, por ejemplo, tienen una energía de unos 2 megaelectronvoltios, mientras que los neutrones de la fusión van a tener una energía de 14 megaelectronvoltios, 7 veces más. Entonces necesitamos poder reproducir las condiciones del reactor que tendremos dentro de demo, las plantas de potencia de fusión, para poder entender cómo va a afectar eso a los materiales antes de ponernos a construir el reactor sin tener ni idea. Y eso básicamente va a ser el objetivo del IFIB-DONES, caracterizar la degradación estructural que van a sufrir los materiales cuando lleven unos años de operación. En IFIB-DONES se van a hacer experimentos que van a durar años enteros, no va a ser como los que hacemos nosotros en fusión, que a lo mejor hacemos 10 segundos de plasma, sino que van a estar años enteros irradiando materiales y comprobando cómo va cambiando la estructura del material. Y luego, en España también, como ya os decía, tenemos un pequeño reactor que se está construyendo ahora por la Universidad de Sevilla, dentro del grupo que es el Plasma Science and Fusion Technology, que es donde yo estoy haciendo el doctorado. Y bueno, este grupo es un grupo mixto de físicos y de ingenieros, y tenemos numerosas colaboraciones internacionales y proyectos en todo el mundo, porque bueno, antes de construir nuestro reactor, pues también hacíamos investigación en otros reactores del mundo. Y aquí, pues para que veáis un poco, como os comentaba antes Nacho, las colaboraciones que tenemos. Yo he estado aquí en el reactor de Masiu, que está en el mismo sitio que JET, y también aquí en ACES Upgrade, que está en Alemania, que es otro de los reactores experimentales más importantes que tenemos ahora mismo funcionando. Y bueno, el PSFT, mi grupo, es un equipo que es líder en diagnósticos. Nos dedicamos a hacer diagnósticos para el plasma, que son básicamente instrumentos de medida que nos permiten conocer distintas propiedades del plasma, como la temperatura, o en este caso, en lo que yo me suelo dedicar son detectores de partículas rápidas, que son pequeños detectores que se meten en el plasma para medir las partículas que se pierden, de manera que podemos entender por qué se han perdido e intentar evitar que se pierdan y mejorar el confinamiento de las partículas. Y además de dedicarnos a los diagnósticos, como ya decía, estamos construyendo un reactor, un tokamak, que se llama SMART, es el acrónimo de Small Aspect Ratio Tokamak, que esto lo que viene a decir el nombre es que es un tokamak un poco más pequeño que los tokamaks convencionales. Los convencionales, como os decía antes, tienen esta forma de donut, mientras que en los tokamaks esféricos tenemos tokamaks un poco más compactos, más como con forma de manzana, y esto básicamente tiene la ventaja dentro de la ecuación que veíamos antes de cómo escala la potencia de fusión, que dependía del campo magnético y del radio. También había aquí un parámetro que no mencioné, que es la beta normalized, que es básicamente la presión dentro del plasma. Entonces, los tokamaks esféricos, la ventaja que tienen es que este parámetro es ventajoso, y con el mismo campo magnético el plasma está a una mayor presión, entonces podemos conseguir más potencia de fusión. Y como veis también son reactores un poco más pequeños, un poco más compactos que los convencionales, que obviamente pues al final resultan en reactores más baratos y más fáciles de construir. Entonces este es un poco el prototipo que tenemos o que teníamos de SMART, que es un tokamak esférico en la Universidad de Sevilla, y su objetivo es estudiar las ventajas de los tokamaks esféricos porque no están muy extendidos todavía en el mundo, y además es un tokamak un poco especial porque permite estudiar distintas formas del plasma. Como veis aquí, básicamente es lo que llamamos la triangularidad del plasma, que si os lo imagináis como que el plasma hace una especie de D. Normalmente los tokamaks tienen esta triangularidad, la triangularidad positiva, que es como una D normal, mientras que en SMART vamos a poder también estudiar la triangularidad negativa, que sería esta forma de D invertida, que al final lo que tiene aquí, la ventaja que tiene este tipo de triangularidad es que mejora el confinamiento porque evita que aparezcan algunas inestabilidades que obviamente queremos evitar en la fusión, porque al final va a hacer que se pierdan partículas y perdamos eficiencia. Entonces, bueno, en SMART vamos a estudiar las distintas opciones de las triangularidades y ver si de verdad la triangularidad negativa es ventajosa
respecto a la positiva. Y bueno, aquí quería enseñaros un poco cómo ha sido la evolución de SMART, porque es bastante impresionante porque ha sido un reactor que se diseñó, la idea surgió en 2017 y se ha construido y está empezando a funcionar ahora en 2025. O sea, ha pasado del diseño a la realidad en cuestión de 8 años, que para la tecnología que manejamos es una línea temporal bastante impresionante. Y aquí porque veáis un poco, pues bueno, eso surgió la idea en 2017 y se terminó el diseño en 2019 y entre 2021 y 2023 se ha ido construyendo el tokamak, se ha ido asemblando y ya en 2024 del año pasado, vamos, hace unos meses conseguimos el primer plasma con el solenoide, que bueno, eso igual también lo habréis visto en las noticias porque ha salido en todos lados. Y ahora lo que toca es familiarizarse con la máquina, empezar a operarla, ver qué características tiene y estar unos meses con la operación y ya luego tenemos como lo que llamamos la fase 2, que es donde meteremos un inyector de partículas energéticas, que esto sirve para darle más temperatura al plasma. Y bueno, en el futuro también hay planes de utilizar lo que os comentaba antes, los HTS, los superconductores de alta temperatura en SMART, pero eso sería la fase 3 que en principio está planificada para 2027. Entonces, bueno, aquí para que veáis algunas imágenes de SMART tenemos a la izquierda lo que era el diseño, el CAD de la cámara de vacío y aquí la que se construyó y la que nos llegó a la oficina. Y bueno, todo esto ha sido montado por estudiantes de mi grupo, ya sean estudiantes de doctorado y personas que están haciendo el postdoctorado y obviamente los profesores que trabajan con nosotros. Y bueno, aquí podéis ver cómo se fueron instalando las bobinas toroidales, que son las que veíamos que daban la principal contribución al plasma. Y bueno, esto es una foto de la presentación oficial que vinieron todas las autoridades cuando ya estaba el reactor medio montado, que esto fue hace ahora 2 años. Y ya a final de 2023 tuvimos lo que llamamos una glow discharge, que es como la primera vez que tuvimos un plasma ionizado dentro de SMART, que a ver si se ve el vídeo. Y aquí básicamente le aplicamos un voltaje a un gas de manera que conseguimos esa ionización que veíamos antes de separar los electrones de los iones. Aquí todavía no teníamos campos magnéticos, simplemente esto demostraba un poco que habíamos conseguido alcanzar el vacío dentro de la cámara de vacío, que es una condición necesaria luego para los estudios de fusión. Y bueno, aquí, una vez que ya hicimos esa prueba, ¿no?, de ver que la cámara de vacío hacía vacío, se metió el solenoide, que fue bastante complejo porque las tolerancias aquí son pequeñas, ajustadas. Y aquí pues ya lo que sería... Uy, el puntero. Bueno, aquí la versión definitiva, como quien dice, el estado actual del tokamak, con las bobinas toroidales, las poloidales por aquí, ya está metido el solenoide que no se ve. Y bueno, un poco también lo que se ha ido haciendo en paralelo, que es preparar la sala de control y los diagnósticos que se van a ir utilizando en SMART para medir las propiedades del plasma. Y aquí podéis ver ya cuando se obtuvo hace un par de meses el primer plasma con el solenoide. Aquí ya sí teníamos campos magnéticos y podemos ver, si paramos un poco la imagen, esta forma de donut que tiene el plasma. Obviamente esto duró nada, 10 milisegundos o una cosa así, pero bueno, ya fue la demostración de que los imanes que hemos instalado funcionan y de que poco a poco podremos empezar a operar el reactor para hacer física, que es el objetivo. Y como os comentaba, la fase 2 implica ya un upgrade, una mejora, que es el uso del inyector de partículas rápidas, que permitirá alcanzar temperaturas mucho más altas dentro de SMART, que eso llegó hace 3 o 4 días al sitio donde está el reactor, y obviamente pues ahora quedan meses por delante de instalarlo y que eso ponerlo en marcha, porque es bastante complejo. Y bueno, como os decía, yo en realidad en mi día a día no trabajo en SMART, porque yo entré al grupo cuando todavía SMART estaba en proceso de diseño. Entonces mi tesis se ideó, o el objetivo era la explotación de uno de estos diagnósticos de pérdida de partículas rápidas, que los utilizamos pues eso, para medir las partículas que se pierden y entender por qué se pierden. Entonces quería hablaros también un poco de cómo se utilizan estos diagnósticos
antes de terminar y pasar a la discusión. Y en concreto yo trabajo con un diagnóstico que se llama el Fast Ion Loss Detector o FILD, que es eso, un detector de partículas rápidas, que aquí lo que tenemos es una cabeza que tiene un pequeño agujero, entonces las partículas que se pierden entran por este agujerito y chocan aquí con esta placa verde que veis, que es un material centellador. Esto significa que cuando entran los iones y chocan los iones con el material, emite luz. Y esa luz luego viaja por unos canales y lo medimos con distintas cámaras para poder entender las propiedades de estas partículas que se pierden, qué velocidad tienen, qué energía, qué orientación en el campo magnético y poder aprender por qué se han perdido y luego, pues, idealmente, encontrar soluciones de manera que evitemos que se pierdan. Entonces, estos detectores, pues, en mi grupo es el principal experto de diseño, instalación y explotación de estos detectores en el mundo. Aquí veis los que tenemos instalados en el Tokamak Access Upgrade, que en este caso tenemos 5 allí, y permiten eso, estudiarnos un poco el espacio de fases de estas partículas que se han perdido. Pero aparte en el Tokamak Access Upgrade tenemos también detectores en máquinas en Suiza, en Estados Unidos, en Corea, en Japón, y también estamos contribuyendo al diseño del field de ITER. Y bueno, también en W7X, que es el Stellarator que os comentaba antes, que al final los tipos de detectores que usamos en Tokamak y en Stellarator son bastante parecidos. Y bueno, aquí un poco para que veáis algunas medidas de field, que es básicamente eso. Vemos un poco la distribución de la energía que tienen las partículas y de la orientación respecto del campo magnético. Y esto es el diseño preliminar del field de ITER, que claro, aquí la complejidad de la máquina ya obliga a que los detectores también sean mucho más complejos, porque no solo tenemos la cámara de vacío y podemos tener nuestras cámaras grabando aquí fuera, sino que tenemos que sortear muchos obstáculos, como quien dice, porque tenemos el criostato para mantener las bobinas enfriadas, la blanket donde tendremos la producción de litio, en fin, que es bastante más complejo. Y aquí, este es el field que tenemos en Massieu, que es con el que yo hago la tesis, que la particularidad que tiene es que se puede acercar o alejar del plasma para intentar no quemarlo, porque al final, si nos acercamos mucho, el detector se quema. Y lo podemos también orientar un poco su posición para medir partículas de distinta manera. Y bueno, aquí algunos resultados, que esto ya es un poco más físico, pero que son resultados que hemos ido consiguiendo porque este detector empezó en 2022, que fue más o menos cuando yo empecé la tesis. Entonces pues he ido participando muy activamente en todos los resultados que se han ido obteniendo. Y este detector, como os decía, está en Mass Upgrade, que es otro tokamak esférico como SMART, perdón, que tiene pues eso, esta forma un poco más compacta, menos de donut. Y aquí quería enseñaros pues una descarga dentro de este tokamak. En esta descarga lo que vemos son esas inestabilidades que os decía antes que queremos evitar con la triangularidad negativa, que son estos pequeños fogonazos que pega el plasma, si os fijáis. Bueno, aquí ya se está acabando la descarga, las descargas son bastante cortas, pero si os fijáis aquí, veis esos latigazos que pega. Eso al final lo que está haciendo el reactor es expulsar partículas y obviamente perdemos eficiencia. Entonces, la idea de la triangularidad negativa es evitar esas inestabilidades y tener un mejor confinamiento durante toda la descarga. Y bueno, aquí veis que al final la descarga parece que va a morir, pero sobrevive. Porque veáis un poco cómo se termina el plasma. Aquí ya va cogiendo la forma de donut más parecida a la de los tokamaks convencionales y ya se apaga. Y aquí lo que medimos con estas cámaras al final es las partículas que están más frías, que son las que van emitiendo en el rango visible. Y bueno, también quería enseñaros un resultado de mi tesis que es bastante reciente, porque yo, además de utilizar field, lo que he intentado es medir las partículas que se pierden con cámaras infrarrojas, porque al final estas partículas que se van perdiendo van impactando en distintas zonas de la pared y las van calentando. Entonces vamos a ver un cambio en la temperatura de esas partículas, y yo con las cámaras infrarrojas pues intenté medir la temperatura en field, que sería esta pequeña círculo que vemos ahí, y aquí lo que estaba haciendo era
encender y apagar la fuente de partículas rápidas. Entonces por eso veis, si os fijáis, cómo se va como aquí se apaga, aquí se enciende, se apaga, y vamos modulando un poco la temperatura con la fuente de partículas rápidas. Y luego pues hacer un poco de física con eso. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería contar. Luego tengo las diapositivas de discusión, pero no sé si queréis hacer una pausa aquí o empiezo con la discusión. Bueno, pues uno de los temas que a la gente le suele preocupar mucho y que nos preguntan mucho es realmente cómo asegurar la fusión, porque también existe en la sociedad un poco de miedo relacionado con la fisión y los accidentes que ha habido en Chernóbil o Fukushima. Y al final, la ventaja que tiene la fusión es que en principio es bastante más segura que la fisión. Entonces quería aquí explorar un poco las distintas preguntas que se suelen hacer en este sentido, porque obviamente una cosa sí tiene que quedar clara, que es que los reactores de fusión sí son instalaciones nucleares igual que los de fisión, no son una tecnología distinta en ese sentido. Son instalaciones nucleares porque, como he dicho, se producen neutrones que van a impactar con material dentro de la máquina y va a hacer que esos materiales se activen, que se vuelvan radiactivos. Y también trabajamos con el tritio, que era el isótopo que os comentaba antes, que también es un material radiactivo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que tener precauciones parecidas a las de los reactores de fisión. Pero bueno, quería hablar aquí de 3 preguntas que serían: ¿puede explotar el reactor de fusión? ¿Puede ocurrir un desastre como los que hemos visto en centrales de fisión? Y también, ¿qué tipo de residuos radiactivos estamos hablando en este caso? ¿Cómo se comparan a los de la fisión? Y bueno, importante también la cantidad de material que tenemos dentro del reactor, porque como hemos visto, al final estamos trabajando con cantidades muy pequeñas en todo momento. Entonces eso también es una ventaja que tiene la fusión. Entonces, ante la pregunta de si puede explotar un reactor de fusión, aquí no puede ocurrir un accidente crítico como los de los reactores de fisión, porque el problema que tiene la fusión es que es muy difícil conseguirla. O sea, las partículas van a estar chocando entre ellas todo el rato, pero las colisiones que van a dominar no son las de fusión, no son en las que conseguimos que se unan nuestros reactantes, nuestros reactivos, sino que van a dominar las colisiones coulombianas, que son básicamente colisiones elásticas en las que las partículas se redistribuyen. Y si ocurriera una circunstancia fuera de lo esperado, del tipo que sea, lo que va a pasar es que el reactor se apaga, porque es mucho más, en ese sentido, mucho más complejo conseguir las reacciones de fusión. Entonces, es verdad que es una de las ventajas que tienen este tipo de energía. Y respecto a los residuos que se producen, es verdad que son residuos radiactivos, que trabajamos con materiales radiactivos, como os decía, pero son materiales que tienen una vida media muy corta. Aquí tenemos la comparación de distintos materiales que se pueden utilizar en la fusión respecto de una planta de fisión, que sería la PWR, y como veis, en la planta de fisión, una vez que cerramos la planta, ¿no?, esto es el tiempo después del cierre, van a mantenerse con un índice de radiotoxicidad bastante alto prácticamente toda la vida, mientras que en la fusión este índice va a caer en un tiempo bastante rápido, unos 50-100 años, los materiales van a dejar de ser radiactivos y eso nos permite pues reusarlos o reciclarlos en un tiempo medianamente corto, o sea, la vida de una persona. Y tiene la ventaja también de que no necesitamos esos cementerios como los que tenemos de los residuos de la fisión, sino que podemos simplemente pues cerrar la planta y esperar a que pasen esos 50 años, o conforme se vayan desactivando los materiales con robots y mecanismos remotos, pues ir extrayendo los componentes y reutilizándolos en otras centrales. Entonces esa es otra de las ventajas realmente que tiene la fusión frente a la fisión. Y por último es que las cantidades de combustible que utilizamos, como ya veíamos, son muy pequeñas. O sea, veíamos que uno de los récords de JET utilizaban microgramos de tritio y en general en los reactores de fusión vamos a tener combustible para unos pocos de minutos, con suerte, si conseguimos que dure el plasma lo suficiente, que es cuestión de gramos.
o del orden de gramos, mientras que los reactores de fisión contienen combustible para años de operación. Y bueno, concretamente en ITER no se espera que se consuman más de 4 kilogramos, que eso es nada. Entonces, bueno, es otra de las ventajas que tiene la fusión en este sentido. Entonces, como resumen, pues, si bien la fusión es una tecnología que es nuclear y vamos a tener activación de materiales y materiales radiactivos, no se pueden desarrollar accidentes críticos, vamos a tener cantidades de combustible muy pequeñas y en general el contenido energético va a ser pequeño también en el instante concreto en el que estemos operando. Y además, bueno, si lo pensáis, son reactores que son muy grandes, entonces tenemos superficies que son muy amplias que pueden absorber esa energía de manera bastante fácil. Pero bueno, a pesar de todas estas ventajas y toda la tranquilidad que tenemos en la comunidad científica, se están haciendo infinitos estudios de seguridad para, bueno, asegurarnos de que no hay riesgos por ninguna parte y obviamente pues eso, cuando se construyen los reactores se hacen los estudios sísmicos y todos los estudios que se hacen en cualquier otro tipo de central. Y bueno, antes también mencionaba que decimos que los combustibles de la fusión son virtualmente inagotables, pero ¿a qué nos referimos con eso? Pues bueno, es un poco también en comparación, ¿no?, con los combustibles fósiles que sabemos que se agotarán en algún momento. En la fusión, la idea es utilizar, como hemos visto, deuterio y tritio como combustibles principales. La ventaja del deuterio es que se encuentra en el agua del mar, entonces es bastante abundante y al ritmo de consumo actual, lo que predecimos que tendríamos deuterio para 10 elevado a 10 años, o sea, probablemente más de lo que dura el planeta. Mientras que el tritio, como os comentaba, es radiactivo, entonces decae, no existe de manera natural en la Tierra. En el agua del mar la concentración que hay es bastante pequeña, entonces necesitamos producirlo. ¿Y cómo podemos producir el tritio? Pues actualmente se puede producir en reactores de fisión de tipo CANDU, pero la cantidad que se produce no nos daría para utilizar la fusión como fuente de energía, porque son unos 130 gramos al año. Entonces necesitamos otra opción de producción del tritio. Y ahora mismo el objetivo que estamos buscando en la fusión es ser autosuficientes con la producción de tritio, es decir, producirlo dentro del propio reactor de fusión. Y lo que se está investigando para esto es utilizar los neutrones para que hagan reacción con mantas de litio, que las llamamos, de manera que produzcamos tritio dentro del propio reactor. Y esta manta de litio pues se pondría como alrededor de la pared, de manera que podamos producir el tritio y extraerlo en el reactor. Y bueno, el litio sí sabéis que es más abundante, aunque también se utiliza más en las tecnologías que tenemos ahora mismo. Pero bueno, en general está bastante distribuido en la corteza terrestre y también hay en el agua del océano, entonces podríamos tener para miles de años. Por eso decimos que los combustibles son virtualmente inagotables, porque no son elementos que haya una previsión de que se vayan a agotar en una línea temporal breve. Y luego un tema que también es bastante importante es cómo de cara es la fusión, porque vemos el reactor ITER y es un proyecto enorme, caro, porque además se ha repartido entre muchos países. Concretamente se estimó cuando se empezó el diseño que costaría unos 6.000 millones de dólares o de euros. Actualmente, con los retrasos que ha habido y las actualizaciones del diseño, el coste está en unos 22.000 millones de euros. Mientras que el reactor demo se preveía, cuando se empezó también a diseñar, que costaría unos 18.000 millones de euros, que obviamente esto hace falta revisar este dato porque si ya ITER va por 22.000, demo probablemente sea bastante más caro. Y esto puede parecer que es mucho dinero, pero si hacemos una comparativa con otros proyectos, como puede ser la Estación Espacial Internacional, esta costó 150.000 millones de euros, que con esto podríamos construir prácticamente 10 ITERs. Pero no solo nos gusta compararlo con otros proyectos científicos, sino que si nos vamos a lo que cuestan los mundiales de fútbol, el Mundial de Qatar costó 220.000 millones de euros, o sea, más que la Estación Espacial Internacional y obviamente muchísimo más que ITER y DEMO. Y no solo el de Qatar, que bueno, puede ser el más exagerado, ¿no?, a lo mejor en cuanto a gastos,
sino que el de Rusia pues fueron 16.000 millones de euros. Entonces también para que tengamos una idea de las prioridades en la sociedad y dónde nos gastamos el dinero. Y sobre esto también es muy importante tener en cuenta que no todos los reactores que se construyan van a costar lo mismo, porque una vez que vayamos aprendiendo cómo se construye esta tecnología, vayamos desarrollando la industria que hace falta, los costes van a ir bajando. Por ejemplo, para ITER, pues lo que os decía, con los imanes superconductores estamos rompiendo los récords de producción, son construcciones que no se han hecho nunca. Pero si miramos otras tecnologías, por ejemplo la fisión nuclear, en Francia en cuestión de 10 años bajó en un 82% el coste de la producción o de la construcción de los reactores. Y aquí vemos una gráfica también de cómo ha ido evolucionando el coste de la energía fotovoltaica en distintas partes del mundo. No sé si se verá muy bien, pero bueno, esto es Europa, China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí lo que se enseña de 2008 a 2018 es que en 10 años también ha caído en torno al 70% el coste de la fotovoltaica. Entonces se espera, o la predicción es que con la fusión ocurra algo similar. Entonces obviamente ITER y DEMO o las primeras plantas que se construyan serán mucho más caras, pero luego lo típico es que se vaya abaratando ese coste. Y bueno, ya para terminar, un poco quería hablar de ITER, qué es lo que ha pasado, porque no sé, eso, si habréis seguido las noticias, también si estáis más o menos enterados del tema de la fusión, siempre se dice que la fusión está a 30 o a 50 años y se lleva diciendo muchos años. ¿Por qué ha pasado, qué es lo que ha pasado con ITER? Pues bueno, ITER tuvo la mala suerte de lo que todos sabemos que fue el COVID, que obligó a cerrar fábricas, a que las personas no pudieran ir a trabajar y esto obviamente supuso un retraso muy importante en la construcción. Y luego, como os decía, ITER ha tenido el objetivo de distribuir la industria y por eso han participado todos los miembros de la construcción, cada país ha construido una parte distinta, pero esto ha supuesto que ha habido componentes que han tenido pequeños defectos que a lo mejor se han dado cuenta cuando ya había llegado el componente a Francia, que es donde se está asemblando. Entonces esto obviamente también ha llevado a bastante retraso y una complejidad mucho más alta que si se hubiera hecho en un país y se hubiese desarrollado la industria en ese país y ya está. Y bueno, además, como ya sabéis, con la inflación de los últimos años, los precios de los materiales han ido subiendo bastante. Entonces, esto también ha contribuido a que la estimación inicial del coste pues fuera bastante más pequeña de lo que al final está costando. Y en 2024, el año pasado, se propuso un nuevo cronograma de ITER, que lo tenemos aquí, que propone el comienzo de la actividad de investigación para 2034, que es un atraso de 9 años respecto de lo que se esperaba que fuera, que realmente se esperaba que fuera este año cuando empezase a operar. Y si veis aquí, ahora la propuesta para la campaña de deuterio es 2036, que llama la atención que es un retraso de 3 años respecto de la propuesta inicial, y la de deuterio-tritio para 2039, que es un retraso de 4 años. ¿Por qué? Porque al final han tenido que reorganizar un poco las prioridades y acortar un poco la investigación preliminar que se pretendía hacer del commissioning de la máquina para poder llegar antes a lo que realmente queremos hacer con ITER, que es operar en deuterio-tritio y empezar pues eso, a buscar el objetivo de la Q igual a 10 de producir 10 veces más de lo que le estamos metiendo al reactor. Entonces, bueno, ha habido una serie de cambios en el diseño, que por ejemplo han cambiado el material que se pretendía utilizar para la pared. Ahora, por ejemplo, van a utilizar tungsteno en vez de berilio, que básicamente la ventaja que tiene es que se queda menos tritio atrapado en la pared, porque obviamente no queremos perder el combustible. Y ya por terminar, la pregunta que se hace mucha gente es si realmente la fusión se va a implementar en el mercado, si de verdad vamos a ver un mix energético en España donde la fusión sea una parte importante. Y esto, bueno, no es más una reflexión que otra cosa, y es que obviamente para que la fusión sea una realidad necesitamos inversión, necesitamos dinero y necesitamos condiciones adecuadas para los investigadores también.
y luego que necesitamos plantas de potencia que utilizan tecnologías punta, entonces también eso está dificultando un poco que se implemente en el mercado, pero bueno, parece que estamos avanzando bastante en ese sentido y bastante rápido, porque además hay muchas compañías privadas que están ahora invirtiendo en fusión porque, bueno, entiendo que si lo hacen es porque ven que es realmente viable. Pero un tema que también es muy importante de cara a si la fusión tendrá futuro o no es cómo se percibe en la sociedad, porque si la sociedad no está a favor y no lo ve como una fuente en la que confíe, no se va a llegar a implementar en el mercado. Y esto es verdad que depende mucho de cómo se percibe la fisión, porque la gente tiene muy mala imagen de la energía nuclear y, por extensión, también acaban teniendo una mala imagen de la fusión cuando a lo mejor no tienen todos los datos para hacer un juicio sobre eso. Entonces, bueno, mi esperanza es que sí se implemente, obviamente, y que la sociedad lo acoja como bueno, una oportunidad para evitar el cambio climático y el desastre que tenemos ahora mismo en el futuro, si no encontramos una solución. Y bueno, esto era todo lo que tenía de la discusión, no sé si hay preguntas o...